Sócrates fue un filósofo griego. No tuvo participación directa en la política, pero sirvió en varias guerras y se opuso al gobierno tiránico de los 30. Por ello fue condenado a muerte, acusado de haber quebrantado las tradiciones. El método que utilizó para tratar de conseguir la reforma moral de sus conciudadanos, que fue el objetivo de su vida, fue el diálogo y constaba de dos fases: la ironía, que consistía en dirigir la atención de su interlocutor a la necesidad de purificación interior, después de haberle llevado a admitir su ignorancia, y la mayéutica, para ayudarle a que descubriera por sí mismo la verdad sobre el tema en cuestión. Sócrates no dejó nada escrito, por ello que debemos recurrir a las obras de Platón, Aristófanes y Jenofonte, para poder reconstruir su vida y su doctrina. A continuación veremos el documental completo. Hijo de un escultor y de una partera, Sócrates nació aproximadamente en el año 470 antes de nuestra era. Aquella fue una época en la que Grecia vivió la prosperidad económica y la madurez política que culminó en la democracia. Sócrates nunca abandonó su Atenas natal, excepto para participar en algunas batallas en las que se distinguió por su valor y por su capacidad para soportar el cansancio. Sin embargo, su capacidad era aún más alta que la del manejo de las armas y su espíritu inquieto le obligó a abandonar el trabajo con su padre, a su esposa e hijos, para dedicarse de lleno a su trabajo espiritual de un modo como nunca antes que él se había ejercido. La decisión de Sócrates se debió a que había descubierto que la cultura de sus contemporáneos era por lo general superficial y vacía. Por esa razón, dedicaría toda su vida a combatir el conocimiento aparente. A partir de entonces, todos los días, con sus pies descalzos y su vestimenta pobre, se le vio a Sócrates por calles y plazas y gimnasios en su afán de educar a sus conciudadanos. Alrededor de ese pensador griego se agrupaban sus alumnos, entre los cuales se encontraban muchos jóvenes aristócratas. Sócrates enseñaba sin cobrar nada, y para vivir dependía de la buena voluntad de sus alumnos y amigos. Le hablaba a todo mundo, no solo a sus alumnos, tratando de enseñar por medio de un tipo de conversación que consistía en un juego de preguntas y respuestas. Empezaba con preguntas sencillas que poco a poco las iba llevando al terreno filosófico. ¿Qué es la virtud? ¿Cómo podemos encontrar la verdad? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para un Estado? Eran algunas de las preguntas que Sócrates hacía y no dejaba a su interlocutor hasta que éste reconocía su ignorancia. Había llegado con este reconocimiento a donde quería. Y es que para Sócrates, solo reconociendo que no se sabe nada, se puede iniciar el camino hacia la auténtica comprensión de las cosas, hacia el verdadero conocimiento. Yo solo sé que no sé nada es más que una simple frase. Yo solo sé que no sé nada. Es el reconocimiento profundo y humilde de nuestros propios límites, de nuestra ignorancia. Y entonces, yo solo sé que no sé nada. Es la necesidad de buscar el auténtico conocimiento de las cosas. Yo solo sé que no sé nada. Fue la clave de la filosofía de Sócrates, cuyas enseñanzas conocemos a través de sus discípulos, porque él nunca escribió nada. Al método socrático se le conoce como irónico, porque en él es el maestro el que pregunta, no el alumno. Es el maestro el que muestra su ignorancia.
pero una ignorancia que desea superar mediante las respuestas de sus alumnos. Respuestas que él, el maestro, va dirigiendo hacia la búsqueda de la verdad. Sócrates, sobre su método o enseñanza, opinaba que él no daba el conocimiento, pero que sí, como una partera, lo ayudaba a nacer. Lo mucho que se ha escrito sobre el sabio ateniense se deriva de la gran importancia de su obra, porque su pensamiento constituyó una auténtica revolución dentro de la filosofía griega. La observación y reflexión sobre la naturaleza y sus fenómenos que habían caracterizado a los anteriores filósofos griegos no constituyeron la inquietud socrática. La reflexión de Sócrates se concentró en el hombre y en la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien. Para Sócrates, la virtud y el conocimiento eran equivalentes. Si bien estos términos no tienen en la actualidad el mismo significado que para los griegos de la antigüedad, esa equivalencia entre virtud y conocimiento la podemos entender con la explicación que dio el mismo filósofo. Decía, por ejemplo, que era imposible hacer lo justo sin conocer la justicia. ¿Cómo era imposible dejar de hacer justicia cuando se es justo? Esa fusión de la virtud y del saber constituyó la novedad de la filosofía socrática. Conócete a ti mismo, exclamaba el sabio ateniense, porque para llegar a la verdad, al conocimiento, el hombre tiene que indagar dentro de él, escuchar su conciencia. Queriendo que todos los hombres encontraran la verdad, el auténtico conocimiento de las cosas, Sócrates se dedicó a la enseñanza hasta su muerte. Muy bien, amigo mío. Dime qué es lo que tengo que hacer. Así dijo Sócrates a su verdugo, cuando éste le ofreció la cicuta que debía de beber. Durante la primera mitad del siglo IV antes de nuestra era, la ciudad de Atenas vivió uno de los momentos más dramáticos de la historia. Sócrates fue hallado culpable, acusado de influir negativamente en la juventud y en el espíritu democrático de los atenienses. Todo fue un pretexto, un ardid, porque lo cierto fue que el pensamiento de Sócrates ponía en evidencia la soberbia, el egoísmo y la superstición de aquella sociedad que finalmente pudo condenarlo. Estando ya próximo a cumplir con la sentencia, se le ofreció al filósofo la posibilidad de huir. Posibilidad que rechazó arguyendo que el alma no podía consentir nunca a lo que es contrario a la verdad, a la justicia, al bien, valores que según el filósofo eran los propios del alma. Fiel a sus principios, Sócrates hasta el último momento siguió instruyendo a sus discípulos que le visitaban en prisión. Ahí les transmitía sus enseñanzas respecto de que el alma era inmortal, por lo que había que cuidarla no solo en vida, sino también para el tiempo que viene después de la muerte. Todo hombre que ha puesto en su alma la templanza, la justicia, la fortaleza, la libertad y la verdad, ese hombre puede esperar tranquilamente la hora de su partida. Según Platón, uno de sus discípulos, Sócrates, después de dirigir una oración a sus dioses, se llevó la copa a los labios y bebió su contenido con una tranquilidad y dulzura maravillosas. ¿Sabías que también para los griegos, como para muchas culturas, el alma a la que llamaron psique era la realidad, esa fuerza que animaba la vida y el cuerpo del hombre? Para Sócrates, la condición necesaria para buscar la verdad era reconocer la propia ignorancia, porque él nunca dio nada por sabido. El método socrático fundamentalmente consistía en una conversación que se llevaba a cabo a través de preguntas y respuestas que iban conduciendo al conocimiento de las cosas. Conócete a ti mismo, proclamó ese sabio filósofo. Sócrates moría a la edad de 70 años, pero como él decía,
Muere lo que hay de mortal en el hombre. Lo inmortal, el alma, se retira sana e incorruptible. Ninguna cicuta podía callar su voz, su espíritu que aún llega hasta nosotros. Acusado de haber quebrantado las tradiciones. El método que utilizó para tratar de conseguir la reforma moral de sus conciudadanos, que fue el objetivo de su vida, fue el diálogo y constaba de dos fases: la ironía, que consistía en dirigir la atención de su Sócrates fue un filósofo griego. No tuvo participación directa en la política, pero sirvió en varias guerras y se opuso al gobierno tiránico de los 30. Por ello fue condenado a muerte a su interlocutor a la necesidad de purificación interior, después de haberle llevado a admitir su ignorancia, y la mayéutica, para ayudarle a que descubriera por sí mismo la verdad sobre el tema en cuestión. Sócrates no dejó nada escrito, por ello que debemos recurrir a las obras de Platón, Aristófanes y Jenofonte para poder reconstruir su vida y su doctrina. A continuación veremos el documental completo. Hijo de un escultor y de una partera, Sócrates nació aproximadamente en el año 470 antes de nuestra era. Aquella fue una época en la que Grecia vivió la prosperidad económica y la madurez política que culminó en la democracia. Sócrates nunca abandonó su Atenas natal, excepto para participar en algunas batallas en las que se distinguió.